querías hacer cine. Entre la pasión, el arte y el caos, conversemos juntos. Estoy feliz de estar aquí hoy contigo. Sí, yo también estoy muy emocionada. Muy contento. Te quiero tanto. Igual. Les quiero decir que Alejandro Martínez Chispa y yo nos conocemos hace 20 años. Hace 20 años era otro momento de la industria, era otro momento de nuestras vidas. Y pues platicamos de que éramos unas personas muy diferentes también. Uh-huh. Alejandro, además de ser arquitecto por la Universidad Iberoamericana y ser escenógrafo desde hace 25 años. 34. 34 años. Ya cumplí 34. Me veo más chico, pero. Mucho más chico. ¿Por qué eres Alejandro Martínez Chispa? Cuéntanos. Porque. ¿Qué pasó? Todo iba muy bien hasta que me invitaron a hacer un comercial del Día del Taco en Televisa. Y lo estaba haciendo con Mario Muñoz, justo, que fue el que me dio mi primera película, por cierto, que se llama Bajo la Sal. Entonces nos conocimos en esos comerciales y estábamos trabajando en la Roma y traíamos unas de estas como serpentinas, ¿no? De las que activas y una bazooka que le das vuelta y salen serpentinas y confeti y bla 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 metálico. Ajá. Y justo tenía una leyenda que venía borrado en las que yo traía, ¿no? Que decía no apuntar a los transformadores eléctricos, ¿no? Okay. Entonces Mario, no, aquí no tenemos el permiso para filmar, no sé qué. Y entonces, bueno, aquí lo vamos a hacer. Ya aquí el puesto de tacos que lo traíamos movible, pum, ¿no? El mariachi, no, Chispa, no, Alex Martínez va a echar el confeti, bla, bla, bla. Y de repente, pues sí, eran como 6:30, 7 de la noche. Entonces, pues ya, evidentemente, como somos una industria que nos vemos muy poco en la calle, casi no se nada sienten. Invasivos. No somos invasivos, ¿no? Entonces empezó a llegar patrulla, no, ya hagamos la toma, ¿no? Mariachis, ¿no? Corre cámara, ¿no? Llega el actor, comas el taco, acción, la serpentina, pum, la serpentina, y eso de repente y cae una corcholata, porque solo activa una corcholata, y sale la corcholata y pega en el transformador, y empieza todo, y salen millones de chispas. Ajá. Y así, como te lo cuento, como en película, pum, 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 pum. Toda la calle. 4 calles. No, 4 calles de la Roma. Y yo con la bazooka. Y en eso un policía en un segundo así, vio lo que hizo. Y yo me volteo a ver al director, y el director se voltea a verme a mí y me dice, él lo hizo. Le digo, pinche Mario, o sea, dijo, pero él dirige. Sí, pero él la lanzó. Y entonces está el policía ahí en medio de nosotros dos, y ahí se me quedó el motel Chispa. Entonces, a partir de ese momento. No, pues me iban a subir a la patrulla, bla, bla, llegó la productora, ¿no? As you know, ¿no? Entonces paró todo el desmadre, y al fondo venía una asistente mía nueva y venía con 30 bazucas más, así. Ya conseguí las bazucas y yo, no, mátalas. Me subieron a una camioneta y me llevaron a la siguiente locación. Claro. Se llevaron a la productora. Que resolvió esa que cosa resolvió y eso, volvieron a reanudar la filmación mientras la calle no tenía luz durante días. Y así se me quedó el mote del Chispa, y de ahí, bueno, me casé con Mario haciendo su primera movie, que me fue muy, muy bien, y de ahí me dieron el puesto de diseñador de producción. Venía a hacer dirección de arte. Fue muy, muy, muy difícil la película, porque no entendía cómo hacer cine, ¿no? Venía de hacer publicidad 9 años, y de repente en esta primera oportunidad, ¿no? Fue como, me deslumbró y me encantó. Y después ya nos conocimos en Nosotros los Nobles. En Nosotros los Nobles. Pero, a ver, vámonos antes. Ya eras arquitecto. ¿Y luego qué pasó? Y entonces llegamos a la oficina de mi socio. Tengo un socio que está, o sea, es más que un matrimonio. Ya llevamos igual 34 años asociados. Y entenderse con alguien es muy difícil. Uy. Y más en este negocio lleno de egos. Pero nosotros siempre nos hemos entendido muy bien, y fue muy padre porque llegamos al edificio de su papá, y entonces abrimos un despacho. Dijimos, vamos a abrir nuestro despacho. Muy bien, entonces pusimos 2 respiradores, ¿no? Y nos vimos uno al otro y le dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No?
pues ya tenemos oficina, pero no tenemos proyectos, Chamba. ¿no? Entonces, pues nada, empezamos a talacharle y de repente Rubén entró a la Fundación Siglo XXI, me jaló a hacer residencia de obra un año, lo cual agradezco profundamente. Entré con el grupo Cifra y estuve un año en obra y entendí pues todo cómo se construye ahora. ¿Qué hace un residente de obra? El residente de obra va diciendo qué acabados, ¿no? Si es laca, si es primer, si las chambranas van de un color, si la pintura va a cierto tono, ¿no? Hay un pantone, pues yo no tenía ni pantones, ¿no? Entonces no existía nada de eso. Entonces yo hoy entré pues a la brava y entonces iba caminando, entonces me decían, a ver aquí, yo hablaba pues fresa, ¿no? Ya sabes, como si, ¿no? A ver, ¿me pueden ayudar, por favor? Que me, ¿no? Fresa de pueblo. Y entonces ahí entendí otra cosa. Ahí entendí cómo comunicarme con la gente que está a tu alrededor. Porque sin esa gente pues no puedes crear todo lo demás. Y entonces fue muy chistoso porque decía, no, pues aquí no nos habla así. Y entonces empecé a ver, chingada madre, a ver, vamos a ver cómo está esto. A ver, vamos a ver las molduras, tal, no sé qué, ¿no? Pero yo no sabía qué eran las chambranas. A ver, vamos a ver las chambranas. Entonces, aquí ya se pasó. Ya, chingada, ¿no? Ah, pues la chambrana es el marco de la puerta, ¿no? A ver aquí, pero entonces, a ver, los oclos a 15, a 10, pero ¿van cepillados o van con...? ¿No? Y yo, ay, cabrón, qué cepillado, ¿no? Eso no te lo enseña en la escuela nadie. Nadie nunca. Entonces, la escuela de la vida de ahí, de un año de residencia de obra, aprendí con los maestros. Hacer. Y con ellos, A conocer. con ese equipo de eléctricos y carpinteros, hago mis primeros comerciales. Claro. Empecé haciendo, no teníamos, o sea, terminamos haciendo residencia de obra. Luego hicimos nuestra primera obra, donde ganamos 1,500 pesos cada uno, después de 6 meses, y pues no había con qué mantenernos absolutamente nada. Hicimos un centrito comercial en Valle de Bravo, en Avándaro, que ya se destruyó, se cambió por otra cosa. Y de ahí regresamos, y Simón Bros nos habló, y nos dijo, oigan chicos, ¿no quieren hacer dirección de arte? Pues, ¿qué es la dirección de arte, no? Pues sí, vamos, ¿no? Que necesito que me hagan unas maquetas. Va, entonces empezamos, hacíamos unas maquetas. Ah, pero que tienen que ir a una locación. Puta, pues que es una locación. No, pues es que vamos a ir a hacer un levantamiento fotográfico. Y me acuerdo que revelabas en 35 milímetros las fotos, ¿no? Y yo dibujaba arriba, les ponía un albanene y dibujaba arriba. Así boceteaba, ¿no? Ah, mira, pues eso es lo que quiere Simón. Ah, mira, eso está increíble. Tal. Y así es como empezamos a entrar en este negocio de la publicidad. Yo agradezco infinitamente a la publicidad la cancha que me ha dado para poder hacer todo lo demás que he hecho. Y así fue como empezamos a armar nuestro negocio y empezamos a crecer. Y en menos de 3 años teníamos una empresa, ¿no? Con camiones. ¿Cuántos años después de que nació Brosmar que hiciste tu primera peli? A los 8 años. 8 años, tranquilamente 8 años. Te llegó. Sí, porque no había, o sea, no, esto fue descomunal, no había directores de arte. Me acuerdo que estaba Luis Enrique Noriega, por un lado, sabía de Parra, ¿no? Sabía de Coca Villegas, los constructores famosos. Como estábamos más en el nicho de la publicidad, más que en el cine, pues yo arranqué ahí y empecé a escuchar a Fred Clapp, empecé a escuchar a Roberto Béjar, o sea, como gentes que trabajaban como muchísimo, pero que yo quería alcanzar algún día llegar a trabajar con alguno de ellos. Y así fue como llegué después de 5 años a trabajar con Roberto Béjar. Bajo la Sal. ¿Qué representa Bajo la Sal en tu vida, en tu carrera? Híjole, Bajo la Sal es un punto de quiebra en mi carrera y en todo. Así es. ¿No? Y en mi vida personal, ¿no? Con mis hijos. Mis hijos estaban chiquitos. Mi mujer en ese tiempo me dijo, yo te apoyo y haz esta película. Era muy complicado porque no sabía el crew que había que llevar. Llevé 2 personas que fueron las que terminaron haciendo la película, ¿no? Que los conoces también muy bien. Pero el shock fue tremendo porque había que hacerlo en Guerrero Negro. Entonces, en unas condiciones nada óptimas. ¿Cómo era llegar a las salineras de Bajo la Sal? ¿Cómo era llegar ahí? Era ¿Qué había? En las salineras era espectacular porque era pues como estar, siento que en la luna, ¿no? Entonces era un espectáculo visual increíble, era la primera vez que me enfrentaba a eso. Y como lo explico después en mi proceso creativo,
yo me dije, pues yo tengo una bodega de props, no voy a llevar todo lo que tengo en la bodega, ¿no? Entonces ahí venía un camión ya, no sé qué, porque fue muy rápido, o sea, estaba otro director de arte en esa película, y cuando yo hice esto del Día del Tacto con Mario, me dijo, Alex, ¿quieres hacer esta película? Y yo le dije, no. Esa fue mi primera respuesta, le dije, no hago película. Me dijo, mira, güey, vete a tu casa, ¿no? Y pregúntale a tu vieja, ¿no? Y luego me dice si la quieres hacer o no. Aquí está el guión, aquí está un book, ¿no? Ya de arte que se estaba haciendo. Me dijo, piénsalo. Y estuve toda esa noche sin dormir. Y al día siguiente ya hablé con Cintia y Cintia me dijo, pues, tómala, ¿no? Entonces fui, hablé con él y dije, bueno, órale, güey, va, ¿no? Al otro día estaba en un avión, ¿no? Subiéndome y en 10 días arrancamos la película. Uh-huh. Entonces me fui de scouting, pero además estaba mandando traer ya al equipo. Entonces entiéndeme que las condiciones, o sea, ni óptimas eran, ni iba preparado para el calor. Ya me quedé trabajando ahí. No había lana. Ajá, no había lana. Ya estaba trayendo todos los props. Y ahí empecé a entenderme y a entender el lugar y a crear desde la semiótica y a crear desde los símbolos a través de los signos, porque estaba cargado de una arquitectura tan simple, ¿no? Era como estas casas gringas, como de retirados, pero como de los 70s, pero como de Wim Wenders, ¿no? En sus viajes, en sus libros, ¿no? Entonces eran como cosas que además que venían de segunda de Estados Unidos y que caían aquí en Guerrero Negro, y de eso vivía la gente, aparte de la salinera, vivían del mercado y de vender las cosas de segunda, que se iban hacia Ensenada y que se iban hacia La Paz. Entonces pasaban por un filtro, llegaban ahí y de ahí se iban a La Paz, uh-huh. Y lo que no servía lo regresaban. Entonces dije, pues, ¿qué es esto? ¿No? O sea, fue brutal. Entonces compré todos los muebles ahí, luego entendí al pintor del pueblo, me lo jalé, yo traía rótulos, se empezaron a hacer rótulos de vinil en aquella época, y entonces dije, a la chingada, ¿no? No vamos a poner ningún rótulo de vinil, todos lo va a pintar el pintor del pueblo. Y así empecé a entender y a crear desde cero la realidad y entender lo que estaba pasando. Entonces, la verdad me acobijó y tuve mucha suerte. Mucha suerte. Porque debió de haber sido muy impactante para ti, porque el presupuesto y el tiempo que tienes para preparar un comercial no tienen nada que ver con lo que estabas viviendo en tu ópera prima como diseñador de producción, porque ahorita hablemos de las diferencias. Y enfrentarte a que no hay gente, no hay equipo, no hay cosas y hay que hacerlo tú con tus manos y tu equipo es chiquitito, no traes un staff gigantesco como lo traes en los comerciales, ni el dinero resuelve un montón de cosas. Así es. Y no las tenías. No teníamos nada. No sabía ni qué presupuesto había. O sea, me había dicho, creo que Walter Chan, cuánto había. Yo dije, pues órale va, pero no entendía, o sea, para qué alcanzaba, para qué no, o qué era prioridad y qué no. Entonces me acuerdo en un punto en el que me decían, Alex, vas al 60%, yo no traía coordinador. Uh-huh. O sea, las cuentas las hacía yo, las sumas las hacía yo, yo me sentaba a hacer los breaks. O sea, no había un coordinador, no había un asistente de arte que me ayudara en esa coordinación, o un second que me ayudara con eso. Solo íbamos el Pikachu y yo haciendo arte y traduciendo, ¿no? Lo que nos iba pasando al día a día y resolviendo. Entonces, una de las anécdotas increíbles fue que me decía Mario, pues hay que hacer la vieja salinera, güey, la fábrica. Entonces fuimos a la fábrica, vimos el lugar y no había ni madres. Y entonces un día, Sergey me dice, oye Alex, pues hay que ir a un deshuesadero, y en el deshuesadero, pues necesito que me acomode los autos por color, la madre, ok, bueno. Entonces empecé ahí, ¿no? A mover los coches, empezamos metimos una retroexcavadora para poder mover las cosas y empezaron a salir, ¿qué crees? Cosas de la vieja salinera. ¡Qué felicidad! Te encontraste un tesoro. Tambos, fierro, metales. Y entonces fue muy chistoso porque lo subía un lobo y todo. Y entonces iba pasando por la calle principal en Guerrero Negro. Y eso parecía, y lo que decía la gente del pueblo es que ahí viene el circo. Chingón. Ahí viene el circo, ahí viene el circo. El circo era
todas las piezas que habíamos encontrado de acero y con eso armé La Vieja Salindra. Pues te digo que tuve muchísima suerte. ¿Qué más era la ópera prima de Mario Muñoz? Era la ópera prima de Mario Muñoz. No sé qué veo en mí, No sé. Es una película increíble, con una factura muy cañona, hecha con las manos. A mano, todo. Muy cañón. A mano. Y después de esa película, ya, viene tu gran incursión al cine y compartimos Amor a Primera Vista, Como cortar a tu patán, Como novio de pueblo. Y ahorita estamos por estrenar 90 minutos. Y nosotros los nobles. ¿Cómo fue Nobles? Fue muy difícil. Ajá. Fue muy difícil. ¿Por qué? Entender lo inexplicable. Entender a Gary Ararraqui es muy complicado y muy fácil. O sea, yo me acuerdo que me senté con Gary y me dijo que era su ópera prima, igual que la ópera prima de Joe en Como novia de pueblo. Entonces... Como con Gaby Tagliavini y Patán. Sí, ahí voy. Ahí vamos. Ahí vamos. Pero o sea, bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y fue directores y directoras. Sí, padrísimo. La verdad es que ha sido unas experiencias increíbles. Pero en particular esa con Gary, yo le decía, oye Gary, pues es que, o sea, nada más te entiendo una cosa, o sea, hacer esta película a mí me pedía como muchos consejos de cosas visuales y eso íbamos trabajando, la par la tenía muy clara, pero Gary iba trabajando los chistes día a día, ¿no? Eso la verdad es que tiene una gran capacidad para ir resolviendo, y aunque ya estaba el guión planchado, llegaba de repente al otro día, ¿qué creen? ¿No? Puta madre, ¿qué creemos, güey? Entonces me acuerdo que la primera escena de esa película, que arranca con la fiesta, ¿no? De la boda, pues está lleno de paisanos, todo alrededor. Entonces yo estaba viendo la paleta de color, los vestuarios, tal, y dije, oye Gary, nada más, o sea, no invites a tu familia, que nadie venga, que no esté tu mujer aquí, que no haya nadie, güey. O sea, concéntrate en esta película tú solo, en lo que tienes que hacer. Corte a su mujer, ¿no? Dando el catering, ¿no? Corte a su papá actuando, corte a su prima, corte a, o sea, 65 paisas, ¿no? En la fiesta, y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Renuncio. Pero fue hasta que entendí a Gary, que ya me di yo también la chance y fluyó la peli, creo que fluyó muy bien. Hicimos aquella casa increíble, ¿no? También de la nada, con poco presupuesto. Pero al final hicimos creo que cosas bien padres. Yo salgo en la peli. ¿Cuál es la diferencia entre ser un director de arte y un diseñador de producción? Justo toda esta cancha de la que hemos ido hablando, ¿no? El crear toda esta experiencia, el trabajar y saber que es un prop, ir a comprarlo, entender el prop, ¿no? Solamente es comprar por comprar, es entender, y entonces a partir de ahí hice una bodega grande de props también, ¿no? Para mí los props son un personaje. Entonces yo me iba encontrando cosas, las iba recoleccionando, las iba guardando en una bodega. Mi papá me construyó muchos años y a partir de ese momento, ¿no? Dije, ¿a mi papá en dónde? Ah, pues en una bodega. Y él abrió la bodega de props de Santa Lucía y ahí a partir de ese momento empezamos a meter pues cosas y cosas ahí. Entonces, desde ese entendimiento, ¿no? Desde la parte creativa que me ayudó muchísimo, la parte de desarrollar esta con diferentes directores, con diferentes sensibilidades, pues te vas sensibilizando, vas entendiendo a partir del arte, a partir de la construcción, ¿no? Ves más que ver, observas, ¿no? Entonces yo de repente saco ahorita pues ya vi esta caja y digo, mira, me la voy a fotografiar porque así deberían estar los cables ahorita en la hacienda. Ah, muy bien. Pero el zócalo, claro, está esa suciedad, y entonces ahí estoy hablando yo como loco. Y te vas entendiendo y vas entendiendo que los personajes, que son estos contextos que desarrollas y creas, tienen una vida propia. Entonces esa vida propia, ¿no? La tienes que adueñar y lo vas entendiendo desde el punto de vista artístico, desde los pintores más famosos, los arquitectos más famosos, vas viendo moda, ¿no? Vas viendo el fashion y así vas creando, pues, ¿no? Un archivo en tu cabeza de donde sacas todas estas imágenes y desarrollas todos estos conceptos. Entonces, el director de arte es eso, ¿no? Le ayuda a la otra persona que es el diseñador de producción, que entonces
sube un escalón donde empieza a contextualizar y a armar personajes desde su psicología, y esa psicología tiene que sumar al diseño de imagen, ¿no? Tiene que sumar al vestuario, tiene que sumar a la arquitectura, tiene que sumar a la historia del arte, tiene que sumar a todos estos objetos que están correlacionados unos con los otros, y alguien te tiene que ayudar a aterrizar todo eso. Entonces el director de arte te ayuda a aterrizar junto con el set designer, a armar los planos, que también es otra parte que tienes que entender, los planos de lo que estás construyendo y armando, y ese set designer se encarga junto con el art director de darle vida junto conmigo y crear los renders y decir esto es lo que vamos a sumar y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a crear en una película, en un comercial, en una serie, en una novela, en una serie novela, en una seriela, o llámese lo que se llame, ¿no? De lo que se haya hecho. Y entonces desde ahí, ¿no? Este personaje se encarga de ver con los constructores qué es lo que se tiene que desarrollar y hacer, mientras que tú te encargas de la parte visual, de dar instrucciones y liderar el proyecto para que todo mundo entienda cuál es la paleta de color, ¿no? Que el arte que vas a poner atrás del personaje va a ser algo como Goya y entonces va a ser oscuro. Si nos vamos a hablar con el fotógrafo, tienes juntas con el fotógrafo, con el director, entonces tú sumas y eres como el quarterback. Y entonces le entregas la pelota al art director y el art director se la entrega y se la pasa al set designer, el set designer se la pasa al decorador, el decorador se la pasa al prop master y así vamos sumando todo un equipo. Entonces, para mí esa es la suma más que la diferencia. Es el art director le suma al production designer que se encarga de darle vida al diseño de lo que estés haciendo o lo que se llame, como ya lo dijimos, serie, película, novela, lo que sea, y desde ese punto de vista te tienes que mantener. No puedes hacer más que crear. Entonces, esa creación que depende de ti, dependen todos los demás. Es correcto. El diseñador de producción es esta persona que amalgama, que engloba todos y cada uno de los porqués de cada cosa, de cada arte, de cada prop, de cada vestuario, del diseño de maquillaje, del diseño del vestuario, de por qué este tapiz, de por qué este piso, de por qué ese color en la ropa del personaje, por qué trae el cabello lacio, chiquito, cuero, por qué tiene que traer el pelo chino y de color rojo. Así todo es. Tiene que ver con la personalidad de ese personaje. Y entonces así se construyen las grandes historias y es cuando la gente dice, sí me encantó, porque hay una unidad creativa y conceptual. Correcto. Chispa, ¿cuál es la... Cuando tú como diseñador de producción recibes el guión, ya el proyecto es tuyo, ya pasaste por todos los filtros que hay que pasar, que son un chingo. Bueno, también me gustaría que platiquemos un poquito de qué tienes que hacer para llegar a ser un diseñador de producción, pero ahorita lo tocamos. ¿Qué haces cuando recibes ese script en tu mano? Y cuéntanos un poquito cuáles son los pasos para llegar al set y decir que corre la cámara. Cuando recibo el script, lo primero que hacemos es, hay un paso antes ahora en esta nueva moda de quién te elige y para qué sirves y para qué funcionas. O sea, hoy en día creo que es muy interesante la gama o la cantidad de gente que hace este trabajo. Antes éramos 4, 6, 10, ¿no? Ahora hay muchos. Y ahora el director tiene la oportunidad de elegir. Entonces, me voy a regresar un paso, ¿no? Un poco las películas anteriores, ¿no? Donde además me diste los guiones, ¿no? Fue muy interesante. Estamos hablando de hace 6, 7 años, ¿no? Donde el guión ya era tuyo y nadie te escogía, ¿no? ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿No? O sea, te eligen por la producción tu talento. Y el director o directora elegíamos a nuestro equipo, a nuestras cabezas de departamento por el talento, porque creíamos que el estilo iba de acuerdo con el tipo de proyecto, por la química, porque sí solíamos hacer los proyectos porque quiero chambear contigo, porque te quiero, porque me caes bien y porque me entiendes y te entiendo. Así es. Así era y el ahora campechano. Ya no. Ahora ya no, ni inclusive en las películas, ¿no? Digo, en una película es más fácil porque ya saben que tú eres el que vas a hacer esa peli, ¿no? Entonces, hablando de la peli, y bueno, luego me voy a regresar al punto de ahora como me eligieron para 90 minutos, ¿no? Que estuvo muy entretenido y muy divertido.
porque cambió el proceso también de cómo pude ganar ese proyecto, ¿no? Entonces, sí, cuando recibes el guión y que ya es tuyo, entonces lo primero que hago a partir de que voy leyendo, voy traduciendo en la carátula, ¿no? Entonces voy poniendo los bullets de lo importante que va siendo para ese personaje y qué tipo de personaje es. Y entonces, a partir de eso, ya creamos una carpeta por personajes, los principales, los antagonistas y luego los secundarios. Y esos personajes también se van sumados a una carpeta de dirección de arte donde vamos poniéndole cara a los sets. Y en función a eso, pues creamos un book y decimos, mira, por aquí nosotros vemos la peli. Entonces, a partir de ese momento, ya que creas, yo boceteo casi todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Yo normalmente ahorita porque no tienes ni el iPad ni el cuadernito, pero ya estarías dibujando un montón. Fíjate que regresé al papel, ¿eh? Pues es que es lo que más siempre te acomoda. Yo creo que cuando... O sea, yo te he visto que desde todo el tiempo, o sea, cada vez que nos acercamos y tenemos la primera reunión, estás dibujando, porque esa es la manera en la que tu cerebro cuela la información. Así funcionas tú. Y es bien interesante porque, bueno, yo en mi proceso es así, o sea, van hablando y voy dibujando, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa que estábamos haciendo un comercial con Antonio Banderas en Tulum y entonces les iba explicando a los chefs los platos que yo iba queriendo, entonces había un pizarrón y los iba dibujando y entonces me decían, y eran españoles, decían, hombre, que el caricaturista nos dibuje cómo van las langostas. El caricaturista. Amo. A ver, les dibujo, miren, quiero que haya 4 platos, no sé qué, aquí en la mesa, tal. Sí, háganle aquí caso al caricaturista, pásanos tu boceto. Y ya se lo llevaban, ¿no? Eso era muy divertido, ¿no? Hay como ese tipo de anécdotas muy chistosas. De ser caricaturista, dibujante. Entonces se me da el boceto, ¿no? Dibujo muy rápido, muy rápido. Y traduzco muchísimo, siempre en perspectiva, en axonométrico es la forma como normalmente dibujo, que es... pues es una técnica con la que entiendes el volumen y los espacios y nada, pues eso, voy trabajando a través del boceto y ya a través de eso, ya junto con mi art director, ¿no? En este caso Gaby ahora, y la decoradora, sumamos esfuerzos y cada uno le va poniendo su parte creativa a esto y así sumamos una carpeta como mucho más rica, porque yo no entiendo que tú lo hagas de cero, necesitas un equipo de trabajo que te ayude a desarrollar y a entenderte tú mismo, porque muchas veces tú a lo mejor estás volado y dices, no, a ver, chispa, no, relájate, ¿no? Un chingo, vamos a hacer esto, ¿no? Real. Entonces, bueno, ya lo aterrizo, ¿no? Pero normalmente me dejan volar, ¿no? Tú me has dejado volar en todo lo que he hecho, ¿no? En cómo cortar a tu patán, volamos con la entrada, ¿no? ¿Te acuerdas de esa entrada? Dios mío. De esa secuencia. Bueno, ¿me dejas contar? Sí. Chispa es daltónico. Adiós. El diseñador de producción del 70% de los proyectos que Trasciende ha hecho y de proyectos importantísimos, señores, es daltónico. Entonces, ve los colores diferente. Trabajo por plastas. Trabaja por plastas y entonces los verdes... pues de pronto no son tan verdes, los azules no son tan verdes, pero los amarillos. Es correcto. Entonces un día llego al set y veo esta pared amarilla pollo, pero era amarilla pollo y no estaba en nuestra paleta de color y no, o sea, era como, sí, esta persona es más colorida, y es más encendida, es más joven, es más hippie, pero neta amarillo pollo y se veía eso y el fotógrafo me decía, no manches, porfa, dile a Chispa. Porque además le teníamos un poco de miedo. Sí, era muy neurótico. Alguien, porfa, dígale. Entonces yo dije, ¿cómo no le dice? Pues claro que le voy a decir. Oye, ¿sería posible que, o sea, está bien el amarillo, pero que le bajemos así como tantito, o sea, como 2 rayitas al amarillo? Y riájale, que no es amarillo, y que no está así, que me dice, ya me voy a la chingada. Y se fue. Pero sí lo cambié. Lo cambió, pues se fue. Y nos quedamos todos helados. Manches. Así ya, todo lo que restó del día era así, grillos, frío. Y mañana vendrá o no vendrá. Es real. Es real. Sí pasó. Sí pasó. Y bueno, ahí nos enojamos Moni y yo, pero ya después
Pero me acuerdo, siempre, sí pedí siempre nos disculpas, queremos ¿no? un chingo. Me Sí, pidió sí, sí, disculpas. Yo también. Siempre nos queremos. Es que es mucha pasión. Hay mucha Es pasión mucha cosa. atrás, siempre hay mucha emoción y pasión. Bueno, ya tengo hoy a alguien que sí, todos los días me dice, Te templa. Chispa, no, este color no, ¿no? Chispa, mejor, bueno, entonces le dije, tú ves los colores y yo armo los constructivos y yo hago todo el desarrollo. Órale, va. Entonces ya hay los colores que sí veo, eso sí, ¿no? Peleo por ellos. Pero sí, sí hay una cosa de daltonismo ahí que de repente se complica, pero pues, ha sido muy divertido. Un día me dijeron también de un set que me dijo Fred Clapp, tío, que no se puede ver verdes, ¿eh? O sea, el dueño de la agencia dice que no, verdes no. Corte A, llegamos y era todo el set, era un foro porque eran 5 coches de Nissan y entonces eran como bebés, entonces se veían a través de una vitrina gigante donde llegaban los personajes y a través de esa vitrina se asomaban y veían los coches y todo el fondo pues tenía que ser concreto, ¿no? Y el concreto hay concretos que tienen una verdosidad. Y de repente pues llega ahí y dice, tío, que este set es verde. Y digo, no, es gris. No, tío, el set es verde. Puta, pues, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Y ya actores, todo. Dijo, bueno, pues si no dice nada, nada. Y Clemente Cámara se llamaba, el dueño de la agencia, que le tiene una fobia al verde, que después se hizo de moda, ¿no? Y aquí tenemos verde. Tenemos verde. Entonces, al final del día, pues pasó y pasé. Y afortunadamente la libré. Pero sí he tenido ese tipo de experiencias. Ay, Dios mío. Interesantes. Quiero que me cuentes si la peor experiencia. Así, no, que la viste ahora sí, ya. Ya que ya valió madre, esto ya se va a acabar. Una anécdota así, muy cañona. ¿De cine o de publicidad? No, tú decides de qué. La peor. La peor, así, peor de todas, que me acuerdo que se me hizo la piel chinita. Estaba trabajando con Roberto Béjar, un comercial con Lorenzo Lamas, de los Bacardís. Ay, Dios mío. Blancos. Ajá. Y era un Bacardí con él, y de repente llegamos y estaba con mi socio Rubén, y el director era una persona como muy exquisita, ¿no? No sé si tú lo conozcas, pero Roberto pues es una persona increíble, pero que tiene una casa con un patio japonés increíble. Es el que se trajo una casa de té que lo empezaron a buscar entre Camboya y los japoneses, en decir, oye, pero ¿por qué estamos haciendo una casa de té en Japón, pero la más antigua, ¿no? Y Roberto era el que tenía todos estos elementos. Entonces imagínate la exquisitez. El nivel de piqui. De exquisitez del personaje, ¿no? Y todos los platos estaban guardados en cajas de bambú, con clavos hechos en bambú, y los platos eran unas joyas así increíbles que me enseñaba para hacer. Me acuerdo, hacíamos esta pastelería del Globo, ¿no? Entonces usábamos sus platos antiguos de la dinastía no sé qué, y esos eran los platos que usamos. Y tenía este patio zen, y entonces su casa increíble en la Jusco, bla, bla. Entonces, no sé también por qué me adoptó, pero me adoptó, nos llevamos muy bien y me enseñó muchísimo. Pero me dio estos comerciales de Bacardí Blanco, y me acuerdo que estaba una productora que se llama Lizzy Castillo, y nos dijo, pues mano, hay 150,000 pesos para este comercial, ¿no? Y es todo lo que tengo. Y yo, 150,000 pesos, oh my God, ¿no? 150, era como 1,5 millones, ¿me entiendes? Entonces yo así de, ¿qué es esto? ¿No? Vamos a hacerlo, ¿no? Y Rubén y yo, no, ya hicimos el negocio del año, ¿no? Mi socio, Paisa, ya hicimos el negocio del año. Dije, sí, güey, de aquí somos, ¿no? Nunca habíamos visto tanto dinero en nuestra vida, ¿no? Y entonces, la anécdota es que dice Rubén, no, vamos a rentar muebles, tal, todo lo quería francés, ¿no? Todo súper picky, ¿no? Como en París, ¿no? Yo todavía ni había viajado a París, ¿no? Entonces yo dije, sí, cómo no, pues, te hacemos. Las fotos. Y claro, y entonces unos carros con verduras aquí, pero entonces toda la fruta escogida, ¿no? Increíble, de la central de abastos, ¿no? Así era este jefe, ¿no? Y entonces, de repente empezamos a cajar muebles del baúl cinematográfico Churubusco. Primer día de filmación, eran 5. Y llegamos con los muebles, pum, me acuerdo que los bajamos, ¿no? Y yo los veía y decía, no manches, están horribles, ¿no? Y entonces voy por Roberto, y llego con Roberto, y los ve, y me dice, ¿qué es esta mierda? Y se da la media vuelta y se fue. Bueno, se me bajó el azúcar, ¿no? Se me subió, y dije, ya estoy aquí.
todos los días de los 5 días, tuve problemas. O sea, creo que es el peor comercial que tuve en mi vida. Y sin embargo, me siguió dando trabajo. Él mismo te siguió llamando. Pero aprendí, cabrón. De eso volví a aprender. Dije, o sea, no hay que escatimar, ¿no? Yo si algo tengo, o sea, aunque tenga una bodega de props o lo que sea, si tengo que comprarlo porque se va a ver mejor y se va a ver bien, eso lo compro. Si lo tengo que rentar y alquilar porque me va a salir caro con la Kingston, que es otra bodega carísima, lo rento con la Kingston, pero ya no me doy ese lujo por el costo-beneficio. Para mí es más importante mi nombre y lo que pongo en cuadro que ganarme 5 pesos más. Eso lo aprendí de ahí. Y ya te enfrentaste en esta época de la industria que los presupuestos se han reducido un montón. ¿Cómo lidias con eso? Porque vienes de ahí y esa es tu escuela y así me consta que haces las cosas. Tú no eres nunca un diseñador de producción que escatima ni que pone el dinero en otro lugar que no sea en la pantalla. Así es. ¿Cómo le haces? Prefiero ganar menos. Pues creo que tengo una muy buena infraestructura, la sostengo, compré 2 edificios cuando arranqué y empecé, entendimos el negocio siempre como un negocio, ¿no? Muy aburrido, era muy aburrido, no me metía nada, no fumaba nada, no me drogaba, no, nada. O sea, yo vivía para mis hijos, para mi familia y trabajaba todo el tiempo, digo, sigo trabajando. ¿Ahora muchísimo. ya te drogas? No. Porque decías antes. Sí, antes, bueno, fumé un poco, pero nada más, pero no, no, soy muy aburrido creo que en ese aspecto, ¿no? Pienso, pero sí bebo ya, bebo mezcal. Por lo menos ya bebes. Y tequila, sí. Por ya. lo menos ya bebes. Sí, y pienso que a veces soy divertido, aunque no se vea tan... Muy. A veces. Entonces, me la paso bien ahora, pero sí antes creo que construimos. Y desde que construimos, compramos, construimos, compramos. O sea, no es el que me chuté mi dinero y lo despilfarré, sino que puse transportes, puse una bodega, tengo un espacio donde construyo. Ahora esa bodega es un hotel. Ahora me asocié con otros chicos que tienen también plotters, ¿no? Luego hice Estudio 7, ¿no? Y así me fui yendo por la vida. Creando siempre, infraestructura creando para siempre. optimizar los recursos. Hice la primera casa foro en este país, en Santa Teresa, ¿no? La desarrollé ahí con 2 dueños que me decían, oye, pues tenemos esta casa, ¿qué hacemos? Y vamos a poner una cocina y de repente, ¡boom! ¿No? Una multilocación. ¿Tú cuándo habías oído eso? Sí, en México no existía. Multilocación. Chinga, ¿y eso qué es? ¿No? Pues mira, es que aquí tengo una sala con una cocina. Y empezamos con una casita y luego se compraron ellos otra y armé el otro, no se dio y a partir de ahí otro socio mío con el que hicimos Estudio 7, que éramos 7 diseñadores, directores de arte, diseñadores de producción, creamos este Estudio 7, se armó ese set, luego nos fuimos de ahí y armé Pino, luego de armar Pino me salí, ahora tengo una cosa que se llama Spot. Pero también me asocié con los de Estudio 7 en Distrito 7. Entonces, siempre soy una persona activa, creando infraestructura y siempre pienso pensando en los demás. Digo, siempre esto, pues a lo mejor va a ser negocio, a lo mejor no lo es, pero siempre con la intención y creo que con la buenaventura de que eso llegue y funcione para algo más o para alguien más. Ahorita este lugar que estamos haciendo de spots es para contenidos. Entonces es chiquito y es para toda esta empresa y todos estos negocios chicos que no tienen dónde ir, pues ahí los recibimos. Y entonces, ¿a qué me enfrenté? Pues que los presupuestos bajaron. Pero mi nuevo equipo de trabajo, pues todos son más jóvenes que yo, son mejores que yo y pues yo lo que adopto es experiencia y infraestructura. Entonces, ahora sí que resurgí dentro de las cenizas nuevamente. Aprender a trabajar con menos. Y aprendí a trabajar, sí, con mucho menos, pero pues tengo las herramientas también para lo que necesito y siempre he sido así, ¿no? Queremos quiero que este cuadro pero te vas a gastar la mitad, sí, me voy a gastar la mitad del presupuesto, ni modo, ¿no? Ya vemos a qué ahorramos. Siempre voy tirándose hacia adelante para que las cosas queden bien. Yo te veo siempre hacer
familia con tus equipos y platicas mucho, 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 mucho. Te veo siempre hablar mucho con tu gente, mucho con tu equipo. Sí. Y entonces, en ese sentido, quiero que me digas, Alex, o sea, desde tu corazón, desde tu entraña, ¿qué significa para ti lo que eres? Este enorme diseñador de producción y arquitecto. Pues siento que después de tantos años de estar en este negocio, me mantienen dos cosas, ¿no? Una es el qué sigue y qué reto es más grande todavía que el que tengo hoy, que hoy tengo un reto gigante, y cómo lo traduzco, ¿no? Esta traducción, ¿no? Esta forma de pensar, de ir siempre hacia adelante, me ha mantenido ahí, ¿no? Creo que en la vigencia y la vigencia de mucha gente. Pero la gente que está atrás de mí, ¿no? Y todos los que van atrás de mí, que los he impulsado y se han hecho directores de arte y se han hecho de ambientadores, desde Prop Masters. Ahorita impulsé a otra persona que quiero muchísimo a que se aventara a ser Prop Master, ¿no? Y lo está haciendo muy bien cuando estaba en su zona de confort haciendo diseño gráfico y le dije, confío en ti, man, ¿no? Vas de Prop Master aquí en Televisa. No, pero es que nunca pues es la primera vez, ¿no? A mí así fue la primera vez como me enfrenté a la dirección de arte. Entonces tú puedes. No sé qué viene él y me llevo muy bien con él. Se llama Alex Parra y el vato tiene un potencial increíble, ¿no? Gaby, mi brazo derecho, que empezó como con Novia de Puebla, ni la conocía, era la diseñadora gráfica de Como Novia de Puebla. Y como 5 años después nos encontramos, me la presentaron después de que me abandonó el otro equipo de trabajo. Eso sí, me abandonaron, pero ¿qué creen? Que soy más poderoso que eso, ¿no? Y mi mente creo que va siempre 10 pasos adelante y me ayudó otra coordinadora que yo tenía en ese momento y me presentó con Gaby. Y Gaby desde entonces, desde hace 8 años ya, es mi brazo derecho y pasó de ser mi decoradora ahora mi art director. Y muy pronto va a estar haciendo diseño de producción. O sea, creo que uno es escuela. Pues sí, porque ya estamos cheño. Y cuando estamos cheño, lo que tenemos es mucha experiencia. Y gente como tú, con esa creatividad, eres una cosa expansiva. Y siempre te he visto como este enorme maestro de mucha gente detrás. Y así nos ha tocado en la vida. Así nos ha tocado en la vida. La verdad, es que así nos ha tocado. Y luego nos tocó 90. Y luego, eso vamos. ¿Qué? Nos tocó la fácil persona de Joe Ren. De Joe. Que ya veníamos de haber hecho como novio de pueblo con él. Sí. Pero como novio de pueblo, digamos que era menos que la quinta parte de lo que fue 90 minutos. No. O sea, como novio de pueblo fue increíble experiencia. Fue una aventura divertidísima y fue una vacacioncita. La verdad es que los retos eran bastante manejables. No hay ningún proyecto fácil, pero era muy manejable. Y 90 minutos, a ver, vamos desde... Oye, Chispa, ¿quieres venir a concursar para ser el diseñador de producción de esto? 7 de julio. ¿Cuándo hay que entregar la carpeta? Exacto. 7 de julio en mi cumpleaños fue esa llamada. Ajá. Yo estaba soleándome en la playa. Ajá. Analía, mi novia, o sea, era creo que el primer día que no tenía trabajo, no tenía chamba, y yo ya estaba desesperado, decía, nadie me habla, ¿no? Ya no soy nadie, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? La renta, ¿no? Y entonces te empiezas a angustiar, ¿no? Ya sabes, de la nada, ¿no? Hasta que luego me encontré a Lía, que Lía es increíble, que es una doctora que es increíble, que fui a hablar con ella para ver que me curara todos mis males y lo que me hizo fue una terapia, ¿no? Donde me decía, mira, man, ¿no? O sea, ¿te ha faltado alguna vez algo? No. ¿Estás quedado sin trabajo? Le dije, bueno, 2 meses el año pasado. ¿Desde cuándo estás trabajando? Le digo, hace 34 años. Me dijo, entonces eres una persona abundante, ¿no? Le digo, no lo sé. ¿Tienes negocio propio? Sí. ¿Tienes casa propia? Sí. Entonces, ¿qué te preocupa? Le dije, pues es que mañana no tengo chamba, no tengo trabajo, ¿y desde cuándo te quedaste sin chamba?
Dije, hace pues, 3 días. Dije, Alex, vete a tu casa, ¿no? Tú lo que necesitas es respirar, trabajarte y vete a tu casa. Y a partir de ese momento, pues como que me cambió mucho la vida y también me dio como mucha paz. Y ahí viene la llamada ese 7 de julio, que estaba yo en la playa, y de intenso, porque no tenía trabajo, y ¿me hablaste tú o me habló yo? Yo. Ah, me hablaste tú. Y fue así como una bofetada, así, porque yo me iba a meter al mar, me acuerdo, y terminé en el lobby, hablando contigo, y después creo que con Joe, y me dijeron, oye, pues vas a tener una entrevista el viernes que entra. ¿Puedes? ¿Te interesa? Pero además ármate la carpeta. Ajá. O sea, ármate un Una primer visual. approach. Ajá. Ármate un approach, yo así de, o sea, pero estoy de vacaciones. Me acuerdo que ese día, ya que se durmió Analia en el camastro, empecé a hablarle a Gaby, oye Gaby, pues tenemos esto, ¿no? Tenía otro chico que estaba con nosotros, oye, pues necesito hacer unos putas, ¿qué se me ocurre? Es que nos tenemos que ganar este proyecto. Y está increíble, ya leí la sinopsis, y, a ver, léanla, ya leyeron, ¿no? Y ya se despertó Analia, ya fuimos ahí, caminamos de la playa, se volvió a dormir. A ver, pero entonces, a ver, se me ocurre esto. Y ya empecé a revisar. Ah, mira, vi unos talacheros. Ah, claro, ve, así es el fútbol. No, yo no sé nada de fútbol. Como Joe y como todos los que estaban en este proyecto sabían perfectamente bien. Joe es el único que sí sabe de fútbol. Ah, mira. Yo no es tenía el ni único. idea. Todos los demás, todas las demás cabezas del departamento. Yo no soy ni fan del fútbol. Putrida idea. Hasta después de esta película, esta serie. Pero bueno, lo interesante fue de, pues que, ¿no? Ármate una visual. Y ya dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dije, nos tenemos que ganar este proyecto, vamos a hacer un video. ¿No? Y había que ganarse a Propagate primero y luego a Telemundo. Así fue. Creo que la primera entrevista fue Con Rodney. con Rodney. Wow. Creo que la mitad de las cosas que dije en inglés no se entendieron. Pero le pusiste play a un videito. Y entonces le puse play a un video y le dije, a ver, vamos a ver un video de lo que pienso y siento que va a este proyecto. Creo que te lo había mandado a ti. Ya me lo habías mandado, ya le habíamos hecho algunos cambiecitos, unas cositas. Ya luego lo vio Joe. Pero se hizo ese video en 2 días. Se hizo ese video en 2 días. Y así nos ganamos el proyecto. Pero eso es porque yo creo que lo que te pasa a ti, que le pasa a pocos, es que entiendes la entraña, la génesis de lo que estás haciendo y lo bajas muy rápido. Tu visualización es muy rápida si te gusta y le entiendes. Porque hay otros proyectos que no te gustan tanto y no los haces tan chido. Sí. Esa es la verdad. Es real. O sea, es real que 90 minutos entró a tu sistema muy fácil y muy rápido. Y empezaste a tener estas conversaciones creativas con Joe y a crear ese universo. Es que eso me interesa mucho porque... Es que sí, justo o sea, creo que lo importante de este proyecto es que lo tenía que hacer un mexicano. Entonces, a la hora de estar ya haciendo este proyecto, ¿no? Desde que lo vi, claro, dije, pues, o sea, este es el Cali, ¿no? Esta es mi casa. Y se entiende este proyecto desde la montaña, ¿no? Desde Catepunk, desde la banda que vive ahí, desde cómo traducir a todos estos personajes, el cómo viven, el cómo sienten, el cómo trabajan, el cómo viven el día a día, ¿no? Cómo le tarifean, ¿no? Todas estas cosas y todos estos conceptos que nosotros conocemos, ¿no? La boteada, ¿no? Todos estos conceptos los tenía que ser, yo creo, que un mexicano, ¿no? Le correspondía Nadie hacer más entiende como un mexicano y como alguien que se metió ahí a las entrañas de esos lugares que son muy particulares, porque aquí abajo en la ciudad no hay ese mismo ambiente, no hay esos mismos colores, esos sabores, esa manera de reutilizar los elementos cotidianos para otras cosas que son inimaginables, el slang que se utiliza, los colores, exacto, la música. ¿Cómo construyes ese universo de cero? Claro. Que venía de la cabeza de Joe y de Julio, de haberlo vivido o no de alguna manera, pero pues a ti te estaban trayendo algo muy nuevo para ti. Claro. Pues era una serie que prestaba tu atención al 100%, entonces no podías parpadear porque se te pasaba algo y justo, o sea, como que si no estaba acomodado en el lugar adecuado, o al menos tú sabías que eso no iba a funcionar. No teníamos plan B. No había plan B. No tampoco. teníamos tiempo.
Sí pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, pero al final... Aquí estamos y seguiremos. El producto estaba bien chido. Bien chido. Bien orgullosos que estamos del producto. Yo soy fanático de hacer películas. De hecho, las extraño muchísimo. Las extraño mucho. Las vamos a volver a hacer como las hacíamos hace 15 años. Sí, porque no tengo clientes. Mi cliente eres tú. Que ya está difícil. Ya está difícil la cosa. Y el director que te compre, ¿no? Pero es otra dinámica, ¿no? Las películas son otra dinámica. Se hacen desde otro rincón, con otra pasión, ¿no? Pero creo que yo la línea que guardo siempre es, aunque son trabajos distintos, le meto la misma galleta y le meto el mismo efecto y siempre me apasiono y siempre me entrego. Y eso, yo creo que lo más importante es eso, buscar tu pasión. Y para mí es este trabajo. Y yo creo que por eso se me presentan las oportunidades y no sé cómo llegan y las tomo y pues nada, me exploto. Pura luz, como tu nombre lo dice, harta chispa. Harta chispa. Te quiero mucho. Gracias por venir aquí hoy. Gracias. 90 minutos de Universal Plus. Universal Plus, no se lo pierdan, que están increíbles los sets y todo lo que hay de arte ahí y todo lo que van a ver es neta. Es pura neta. Y es neta para la banda. Es pura banda. Pero querías hacer cine. Gracias.